Este programa tiene por intención presentar al televidente el rico y muchas veces desconocido acervo existente en los museos del sudoeste provincial. Para ello, el programa recorre los museos del partido y de la región para generar y mostrar un circuito de turismo cultural. Cada programa presenta un museo diferente, con su ubicación, su historia, y donde se desarrolla su temática a través de una visita guiada virtual, realizada por personal de la institución huésped. Si bien cada museo posee su guión definido, la sumatoria de los programas van a conformar un único guión para toda la zona, que dé cuenta de las singularidades históricas, naturales, artísticas y culturales que posee su acervo, como pocos existentes en la provincia. Acompáñenos a transitar nuestro corredor museológico. Bueno, bienvenidos al Museo del Puerto de Ingeniero White. Este es un museo que ya tiene más de 20 años, fue creado en el año 1987 a partir de la iniciativa de un grupo de vecinos de la localidad portuaria de Ingeniero White, que es donde estamos en este momento. Y justamente esos vecinos tenían la intención de que existiera un museo en el cual pudieran traer sus objetos, los relatos, digamos, que tenían de su historia, ¿no? Entonces, a partir de esa iniciativa se crea el Museo del Puerto, ¿no? Entonces, ya desde ese momento, la relación entre el museo y la comunidad de Ingeniero White es muy directa y muy fluida, ¿no? En todas las actividades que realiza el museo, de alguna u otra manera participan los vecinos, ¿no? Desde ese momento se empieza a conformar en el museo un archivo de relatos orales, ¿no? Que ya tiene más de 900 cintas y con entrevistas a ferroviarios, a marineros, a estibadores, a cocineras, a cocineros, que constituyen de alguna manera, digamos, el registro de buena parte, digamos, de la memoria del pueblo, ¿no? El puerto entonces está enclavado, digamos, en la localidad de Ingeniero White, que fue creada se fue formando, digamos, a partir de la construcción de un puerto comercial a finales del siglo XIX con capitales ingleses y mano de obra inmigrante, ¿no? Que fue la que constituyó, digamos, el núcleo básico de la población de Ingeniero White, ¿no? Bueno, el recorrido por el Museo del Puerto comienza afuera del museo, en realidad. Nosotros en el patio exterior del museo pueden encontrar ustedes toda una serie de elementos que tienen que ver con los distintos trabajos portuarios y muchos de ellos pertenecientes al primer muelle que tuvo el puerto de Ingeniero White, que se construyó a finales del siglo XIX, ¿no? Y que fue justamente desguazado más o menos hace 20 años, ¿no? No solamente la gente que pueda conocer el museo va a poder observar los distintos objetos que están en el patio, sino que también va a ser necesario, digamos, prestar atención a los distintos olores que se huelen en el puerto, ¿no? Por ejemplo, el olor, digamos, a aceite de girasol que se está produciendo acá muy cerquita en una aceitera, ¿no? Bueno, el edificio del museo es un edificio que pertenecía a la aduana del Ferrocarril Sud, que fue construido en 1907 y que es un edificio que responde, digamos, a las típicas características de la arquitectura ferroportuaria de los ingleses, ¿no? Ese edificio de chapa y madera que podemos ver ahí, ¿no? Construido sobre pilotes, son, digamos, no solamente las estructuras, digamos, que se construyeron en el ferrocarril y en el puerto, sino también las primeras construcciones que hicieron los ingleses para alojar a los trabajadores del ferrocarril y del puerto, ¿no? Por eso todavía se pueden observar en Ingeniero White muchas casas de chapa y madera que responden justamente a esa arquitectura, que es la arquitectura, digamos, que definieron los ingleses cuando construyeron el puerto, y a partir de ahí se fue conformando el pueblo de Ingeniero White, ¿no?
Bueno, les invito a pasar al Museo del Puerto, que está construido sobre pilotes, precisamente con la función de que cuando subía la marea las casas no se inundaran, ¿no? Así que vamos a elevarnos un poco sobre la tierra, ¿no? Yo embajé en un grupo llamado Salta. Durante los días de semana a la mañana, digamos, desde el museo recibimos a grupos de estudiantes de diferentes niveles, desde jardines de infantes hasta estudiantes de magisterio, y les proponemos, en ese momento, digamos, cuando los recibimos fuera del museo, les entregamos una masita cerealita, y a partir de esa masita cerealita les proponemos que recorran el museo prestando atención a las diferentes situaciones y objetos que van a encontrar dentro del museo y que les permitan ver cereal donde aparentemente no lo hay, ¿no? Esa es la consigna, ¿no? La idea es no solamente ver el cereal en los vagones, en los camiones, bueno, en los silos, sino también que puedan prestar atención a diferentes objetos y situaciones en los que creen que está el cereal presente, pero aparentemente no se lo ve. La propuesta del museo en sus diferentes salas y en los diferentes objetos que van a poder ir viendo tiene que ver no solamente con hacer hincapié en el trabajo productivo, o sea, en el trabajo portuario, en el trabajo ferroviario, sino también en el trabajo que habitualmente no se considera trabajo, ¿no? Y que es el trabajo reproductivo, el trabajo que hacen las mujeres en las casas, a partir de la pregunta de, por ejemplo, ese cabrestante que veíamos afuera, ¿no? Afuera del museo. La pregunta era cuánta fuerza tenía que tener ese trabajador para poder mover ese cabrestante con tracción manual, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacíamos era, bueno, esa fuerza de dónde salía. Salía de las cocinas, justamente, ¿no? Salía de las mujeres que les cocinaban guisos, a veces algún pedazo de carne.
Entonces de esa manera ingresa en el trabajo productivo, en el trabajo como habitualmente se lo entiende, también el trabajo invisible, el trabajo de las mujeres, que es fundamental para poder desarrollar, digamos, el trabajo en el puerto, ¿no? Entonces, a partir de los diferentes objetos que se pueden ir viendo en el museo, por ejemplo, en un guardapolvo de un chico que va a la escuela, la idea es, por ejemplo, detectar que en el trabajo de esa madre, ¿no?, que está llevando al chico a la escuela, digamos, se puede ver también la construcción de un determinado modelo de país, ¿no? Y por ejemplo, cuando los chicos hacen el recorrido con la cuestión del cereal, ¿no?, para ver el cereal donde aparentemente no se lo ve, pueden detectar, por ejemplo, que les contamos nosotros que ese guardapolvo estaba seguramente almidonado, ¿no? Bueno, y el almidón también es un derivado del cereal, o sea que dentro de ese guardapolvo, en esa cuestión que aparentemente uno no la vincularía con el mundo productivo, se puede entender, digamos, la importancia que tuvo en su momento el modelo agroexportador como modelo económico, digamos, en el digamos, en el marco del cual se construyó el puerto de Ingeniero White y del pueblo de Ingeniero White, ¿no? Bueno, esta sala da cuenta un poco de los bares y de las cantinas que había en Ingeniero White en los años 40 y 60. Estamos escuchando de fondo un tango de Roberto Achával, que fue la gran voz del tango que dio Ingeniero White. Bueno, justamente en esta sala lo que queremos decir tiene que ver un poco con la existencia de estos bares y cantinas en los que se reunían estibadores, marineros, pero también buena parte, digamos, de la población de Bahía Blanca y también incluso figuras del jet set del cine nacional en los años 60 y sí, sobre todo en los años 60, y que tienen que ver un poco con relacionar, ¿no? La idea de esta sala es relacionar una determinada época del puerto, sobre todo cuando los trabajadores y vecinos de Ingeniero White trabajaban en diferentes empresas del Estado, los ferrocarriles, los elevadores de la Junta Nacional de Granos, digamos que generaban abundante mano de obra y de esa manera, digamos, buenos salarios y digamos que favorecían esta situación de que existieran gran variedad, digamos, de bares y cantinas en los que los propios vecinos de Ingeniero White, digamos, recibían como anfitriones a la gente que venía a conocer el puerto, incluso, ya les digo, como gente de Buenos Aires, como distintas actrices famosas en ese momento, ¿no? Un poco la idea de esta sala es relacionar una determinada época del puerto con una determinada época también en el desarrollo de la vida social y cultural del pueblo, ¿no? Cantina, regazo y techo, que esta milonga cantora sea mi voz coronadora del más cordial buen provecho. Trataré de recordar a este hombre que para todos era ejemplo de amistad. Fue siempre simple y sencillo, nunca supo de maldad, porque llevaba en la sangre
el signo de la verdad. Amaba las cosas puras, el sol, el aire y el mar. Bueno, esta es la sala de la escuela, una escuela a principios de siglo, o sea, de las primeras décadas del siglo XX, y cuenta un poco cómo se construyó desde el Estado este sentimiento de la nacionalidad, ¿no? Cómo la nacionalidad argentina es algo que efectivamente se construyó desde un Estado determinado, que era el Estado conservador, ¿no? De finales del XIX y principios del siglo XX, y muestra un poco cómo esa idea de patria estaba, digamos, tenía que ver precisamente con un país con campos de trigo y con vacas, ¿no? Por eso, digamos, digamos, la función que tenía la escuela tenía que ver con que los hijos de los inmigrantes, ¿no? Ya nacidos en la Argentina, los hijos y los nietos también, pudieran, digamos, adaptarse a un determinado país de acuerdo al objetivo que tenía el Estado de poder formar, digamos, a la clase trabajadora, ¿no? A los trabajadores que iban a constituir, digamos, el trabajo en el puerto, en el ferrocarril en este caso, ¿no? Por eso, digamos, la escuela, los métodos, lo que cuenta un poco la sala tiene que ver con los métodos de disciplinamiento que se veían en la escuela y que tenían que ver, por ejemplo, con lo que vemos ahí, que es el chico ese arrodillado sobre el cereal, ¿no? Sobre granos de maíz, perdón. Los hacían arrodillar en el maíz. Y ese castigo se llamaba la letra con sangre entra, justamente, ¿no? Ahí los chicos también, cuando hacen el recorrido, los chicos de la escuela, cuando hacen el recorrido, detectan el cereal, ¿no? Qué función está cumpliendo el cereal en un determinado proyecto de país, en un determinado momento histórico, también en la escuela, ¿no? No solamente en un vagón o en un silo. Estamos en la cocina del Museo del Puerto, que es el espacio mayor del museo. Bueno, y acá lo van a encontrar a mi compañero Aldo Montesinos, que trabaja en el área de la cocina, y bueno, les va a explicar un poquito en qué consisten las actividades que se hacen en este espacio, entre ollas abolladas y palos de amasar. Bueno, bienvenidos acá a la cocina. Un poquito queremos mostrárselas y explicarles qué es lo que sucede acá en el museo con la cocina, ¿no? En principio explicarles por qué un museo tiene una cocina, que es bastante llamativo en principio. Este espacio es uno de los mayores, más grandes del museo. Tratamos de generar actividades siempre los fines de semana, donde involucramos no solamente a los visitantes que ven acá, que terminan tomándose un chocolate, tomándose un cafecito, sino también a cocineras, vecinas de acá de Guaite, vecinas de Bahía Blanca, que vienen durante los fines de semana a ofrecer lo que ellas preparan, el trabajo que ellas preparan con el amasado, con la repostería, con las tortas. Y al mismo tiempo a comentarnos cómo hacen ellas, a dejarnos unas recetas, a dejarnos un secretito, a contarnos su historia a través justamente de esas tortas, de esas cosas que preparan, ¿no? Ese trabajo que es muy cotidiano. Un poco nosotros pensamos que la cocina es ese espacio como informal, es ese lugar como donde uno empieza la mañana y la termina también de alguna manera, ¿no? Donde suceden las historias, los relatos de las historias, donde hay un trabajo corporal, físico, que al mismo tiempo implica el hecho de incorporar el alimento al cuerpo para generar energía, para después salir a laburar, salir a trabajar, para después desempeñar las tareas cotidianas, ¿no es cierto? Un museo que se preocupa por reflexionar sobre el trabajo, creo que es importantísimo que en la cocina pretenda mostrarlo como un lugar central, ¿no? Bien, acá en la cocina, quienes están siempre a cargo son las propias vecinas de Guaite, a través de una asociación que se llama Asociación Amigos Museo del Puerto. Son vecinas que conforman esta asociación y que domingo a domingo vienen, atienden, generan toda esa cosa como mágica que tiene de repente este espacio, y son quienes finalmente administran este espacio, ¿no? O sea, son a través de las actividades que se generan en este espacio se recaudan fondos que después se invierten en el propio museo. Bien,
Estas amigas son vecinas de acá, Guaite, son quienes también nos van disponiendo al encuentro con otras vecinas que son las que cocinan, son las que preparan las tortas, como decíamos antes, y son las que transmiten a partir de eso también sus historias. Este año específicamente, por ejemplo, estamos desarrollando una actividad que tiene que ver en el museo en general con el tema del cereal y en la cocina específicamente con la materialización de ese cereal a partir de la harina, ¿no? Las reflexiones, las entrevistas, los relatos que se van armando en función de desarrollar este trabajo, que ustedes seguramente han notado cuando han estado viendo acá el museo, las diferentes alternativas con referencias a la harina, es justamente ver cómo cada cocinera hace ese trabajo, amasa la masa, digamos, ¿no? Genera texturas con ella. Bueno, decíamos que bueno, en la presencia de esta asociación de vecinas acá en la cocina es como fundamental y es como que le prestan y otorgan el clima a este espacio, ¿no? Con su buena disposición, su movilidad, las sugerencias para hacer una u otra cosa, incluso hasta para bailar, que a veces sucede porque se van presentando a veces números musicales que ahora les voy a comentar, ¿no? Este trabajo es voluntario, es un trabajo que ellas... Es un tiempo que ellas roban al trabajo de sus casas para venir a hacerlo acá, digamos, a hacer su presencia, su participación acá, ¿no? Bueno, más allá de la presencia de las cocineras también, nosotros tenemos la costumbre un poco de ir invitando músicos, a partir de la presencia en su momento de la pianista Sarita Capelletti, que empezó acá poniendo la música ambiental en el museo con el piano. Se fue generando una instancia de trabajo muy interesante que tenía que ver con la disposición de invitar a músicos que por ahí no tenían un espacio en otro tipo de lugares, ¿no? Un espacio como informal, un espacio como hasta experimental en cuanto a la música, digamos, ¿no? Entonces se fue generando un ciclo de música que se llama Cantate Algo y que fue creciendo con el tiempo y que ahora prácticamente todos los fines de semana esta conjunción entre tortas, chocolates, café, viene ligada conjunta con el tema de la música, ¿no? Han venido varios grupos que van desde el tango hasta los boleros, la bossa nova, el rock inclusive, ¿no? Con espectáculos que inclusive han culminado sobre el águila blanca en varias oportunidades. Les comentaba que este año el museo venía focalizando sobre el tema del cereal y que en la cocina materialización de ese cereal es a partir de la harina, un poco también para traer en cuenta que toda esta cosa que parece como macroeconómica, más grande, que tiene que ver con el comercio exterior de cereales, la propia logística interna, es como básica en este puerto que es eminentemente cerealero, ¿no? Y que ese cereal se traduce en la cocina específicamente en el tema del alimento, en el tema de la harina, en el tema del amasado, y que esa instancia estaba bueno también de observarla, por cuanto es finalmente el destino, digamos, estas grandes proporciones de comercio que existe sobre el cereal, termina siempre de alguna manera en la cocina, ¿no? Entonces esa reflexión que existe en este espacio creemos que es importante. Para este año estamos trabajando con panaderos, estamos trabajando obviamente con vecinas, como les decía diciendo, con institutos como el Centro de Formación Profesional, que son institutos pedagógicos donde se enseña justamente la labor de lo que es amasar, de lo que es preparar la masa, donde se prepara gente que va finalmente a trabajar en ese sentido, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos en la mesa unos bizcochitos de grasa. Estos bizcochitos los amasó un panadero que está hace unos años acá en Guaite, que está justamente acá a la vueltita del museo, que se llama Miguel Bravo. Bueno, yo les podría contar varias cosas de él, pero más allá de ser un señor que vino desde Chaco, que podemos hablar un poco de esas inmigraciones internas que tiene por ejemplo, este lugar, lo que nos resultaba llamativísimo es que los que más te compran a este panadero y justamente estos bizcochitos son los propios trabajadores del puerto. Entonces esta dinámica que se da de repente entre el puerto, uno de los más grandes exportadores, es un mayores espacio de exportación de cereal, y los trabajadores en su pausa venir a incorporar o a comprarse estos bizcochitos, nos resultaba bastante interesante y bastante
puntual en el sentido de reflexionar justamente esa cosa que vive el museo, de ver esta dinámica macroeconómica y estos trabajos como más cotidianos, más de cada día, ¿no? Creo que es un buen ejemplo como para comentarles, digamos, en estas instancias que de repente tiene el Museo de Trabajo, ¿no? La historia que este espacio un poco sirva para presentar ese trabajo, presentarlos también un poco con sus prácticas, y al mismo tiempo esta necesidad que de repente tiene el museo de compartir más allá de, digamos, de lo que uno pueda ver en las salas y en los objetos, compartir también incorporando o estomacalmente, digamos, la historia, ¿no? Incorporando justamente parte de esa historia al mismo estómago, ¿no? En la reflexión del museo siempre está que es interesante atravesar la historia con todo el cuerpo, ¿no? Siempre cuando se habla, por ejemplo, de los inmigrantes, se habla de que, bueno, vinieron a poner el lomo, o sea, la espalda. En la cocina se habla de poner las manos en la masa, de amasar. Y finalmente hablamos del estómago como un lugar también interesante de reflexión, por cuanto, bueno, lo que es incorporar el alimento también tiene que ver con incorporar en uno mismo, ¿no? Meterlo en uno mismo. La metáfora de la manzana, ustedes van a ver a lo largo del museo, especialmente en la cocina, la manzana tiene esa intención, no solamente generar. Acá las vecinas dicen que la memoria, que comer una manzana por día hace buena la memoria, y la invitación es justamente a morderla como para incentivar cierta curiosidad también, y al mismo tiempo pensar que esa reflexión de la manzana también se incorpora al cuerpo, ¿no? Y también incorporas la historia. Bien, eso a grandes rasgos lo que es la cocina del museo. Principalmente, bueno, aprovechando que tenemos la cámara acá, invitarlos a venir un domingo, un sábado, se van a encontrar con tortas, amigas, música, se van a encontrar con un clima que esperemos que puedan disfrutarlo, y al mismo tiempo esperemos que les pueda resultar interesante. Y de paso, si ustedes desean y pueden hacerlo, preguntarle a alguna de las vecinas, a alguna de las amigas, cosas que se llaman de paso una recetita, algo que les pueda ser útil como para después trabajar en casa. Bueno, mi nombre es Sergio Raimondi, trabajo en el museo desde hace 17 años. Ingresé en el año 92 con la idea de armar el archivo oral del Museo del Puerto, que en ese momento todavía no existía. Y bueno, desde hace un año y medio estoy trabajando como el director de la institución. El museo tiene una historia, el museo que cuenta la historia ya tiene su propia historia, y como cualquier historia es una historia con muchas idas y vueltas, y de hecho hay distintas maneras de poder contar la historia del Museo del Puerto también. Pero en principio yo elegiría decir como una primera cuestión que es un museo que en algún momento fue solicitado por la propia comunidad de Ingeniero White cuando se cumplían unos 100 primeros arbitrarios años en 1985, tomando como una fecha la inauguración del primer tramo del muelle de hierro del Ferrocarril del Sud, que era la empresa inglesa, ¿no? Ferroviaria. Digo que es una fecha arbitraria porque en realidad deja fuera el proceso de construcción del muelle, ¿no? Toma como fecha la inauguración, o sea, el producto terminado, pero queda fuera el proceso. Entonces, bueno, por ahí nos sirve eso para hablar un poco del Museo del Puerto. El Museo del Puerto, en realidad, frente a ese evento, se preguntaría cómo fue justamente ese proceso de la construcción del muelle, quiénes participaron de esa construcción, qué condiciones de trabajo tenían, ¿no? esos inmigrantes en general que construyeron, que pilotearon la ría, dónde dormían. Se cuenta, por ejemplo, que dormían en casillas de madera construidas a partir de los embalajes con los que venían las herramientas que utilizaba el ferrocarril, es decir, que las cajas que cuidaban al capital se transformaban en las casas de la mano de obra. Cómo dormían, con quiénes dormían, cómo se enamoraban, si se enamoraban,
cuáles eran las condiciones con respecto a la patronal, el ferrocarril, qué decían, en qué lengua hablaban, dónde se reunían para disfrutar de sus días, de sus momentos de ocio. Bueno, un poco esas son las preguntas que traman la propia historia del Museo del Puerto. Y que son preguntas que siempre se van extendiendo y que implican necesariamente también preguntarse qué es un museo, qué cosas puede ser un museo, cómo funciona un museo. A veces yo tengo la sensación que el Museo del Puerto de Ingeniero White ha tenido una primera función que ha sido la de inventar una idea de museo, ¿no? O de constantemente estar poniendo en crisis ideas aceptadas socialmente en torno a lo que es un museo. Se supone en principio que un museo es un lugar donde se conservan ciertos elementos que permiten contar la historia, ¿no? Pero ya la idea de conservar implica un montón de problemas para nosotros, porque bueno, habría que ver si conservar es guardar, si conservar es hacer circular. Muchas veces pensamos que conservar muchas veces conlleva el riesgo de conservar para unos pocos, ¿no? Para nosotros la idea del museo es en todo caso conservar, pero poniendo en riesgo constantemente el patrimonio, como si el patrimonio fuera algo que hay que poner en riesgo y no que conservar, ¿no? Y menos con esa idea que está instalada en la palabra misma del patrimonio que tiene que ver con los padres, ¿no? Con los pioneros o con los orígenes. Los orígenes siempre son un invento del presente para nosotros. O sea, los orígenes también son un relato interesado de la historia. Y eso por ahí también es algo que al museo le interesa mucho. Es decir, mostrar menos la historia que la lucha por los sentidos de la historia. Eso es como un planteo importante para nosotros. Es decir, menos que contar una historia, el museo quiere mostrar que contar la historia supone conflictos, y supone tomas de posición, supone decir, bueno, a la hora de contar la historia del pueblo de Ingeniero White, ¿de quiénes hablamos? ¿Qué parte de la vida de esta gente contamos? Hablar de la historia de Ingeniero White es hablar de los sucesivos delegados políticos. Contar esa historia tiene que ver con documentos oficiales o tiene que ver con canciones oídas en un bar a las 3 de la mañana al lado de un cabaret. No son necesariamente preguntas antagónicas. Muchas veces el museo lo que tiene que... Me parece que la potencia que puede llegar a tener el museo es leer un documento oficial con el rumor de la canción escuchada en el cabaret a las 3 de la mañana. Es decir, definir el museo es muy difícil en ese sentido. A veces pensamos que el objeto del museo es el todo, es decir, la totalidad que hace una sociedad. Y que eso implica de algún modo una especie de relación dialéctica entre lo micro y lo macro. Por eso a veces no nos gusta tanto hablar de un museo de la vida cotidiana. Si vida cotidiana supone hablar de la preparación de una comida, pero no supone hablar del capital inglés, entonces para nosotros el museo tiene que ver con, en todo caso, en una comida poder leer las relaciones del capital inglés con el Estado argentino en la generación del 80, leer las condiciones de los inmigrantes. Es decir, esta cuestión de muchas veces poder referirse como a la macrohistoria, pero siempre desde un nivel de lo concreto. Constantemente ir de lo particular a lo general. Y en esa ida de lo particular a lo general, de lo micro a lo macro, de la señora que amasa a los millones de libras esterlinas que se fueron de Ingeniero White, en ese pasaje a nosotros nos interesa mucho escuchar las distintas voces que hacen a la historia. Y por eso, bueno, el archivo oral es uno de los lugares, entre comillas, más importantes del museo. Es como una especie de memoria auditiva de la comunidad de Ingeniero White, que incluye, por supuesto, muchísimas versiones de la historia, ¿no? Muchísimas versiones de la historia.
A mí me gusta mucho, por ejemplo, algo que me contaba una persona que trajo una foto un día al museo y se veía en la foto un hombre encorvado sobre el motor de un auto, que ahora no recuerdo cuál era, y una foto tomada de alguien que estaba arreglando un motor en la vereda de la casa, una foto de finales de la década del 30, y la persona me dice, para mí esa foto es la muerte de Gardel, no sé por qué. Estábamos ahí cuando vino una vecina corriendo diciendo, murió Gardel, murió Gardel, murió Gardel. Ese era mi tío. Pero claro, en la foto no está Gardel, no hay muerte, no hay nada, ¿no? Pero como muchas veces hay un montón de documentos que sin las voces se vuelven muy vacíos de sentido. Una preocupación constante del museo es la relación con las escuelas. Y es uno de los objetivos del museo, pensar cómo el museo interviene en el relato de la historia. Sobre todo porque si tenemos en cuenta que la escuela sigue siendo, a pesar de que hacen todo lo posible porque la escuela se desmerezca a sí misma, ¿no? Sigue siendo un lugar donde la historia se reproduce. Y en general se sigue reproduciendo una historia que está muy desligada de la vida cotidiana de los propios estudiantes. O una historia que muchas veces no termina de ser lo que para nosotros es la historia, que es una herramienta para mirar críticamente el presente y la sociedad en la que vivimos. O sea, no nos interesa para nada una historia que sea una serie de datos. Tampoco nos interesa una historia que nos esté afirmando continuamente que el pasado es una cosa que se terminó. Nosotros creemos, por el contrario, que el pasado es una construcción, y es una construcción también, o tiene una parte de construcción importante, que se hace desde el presente y con intereses presentes. Y que, como decimos, que en todo caso el pasado nos habilita a ver algo resuelto o una sociedad mejor, porque también muchas veces circula esto de todo pasado siempre fue mejor, ¿no? No me acuerdo cómo es la frase, creo que es algo así, ¿no? Todo pasado siempre fue mejor. Nosotros decimos que no, que en realidad siempre el presente es mejor, porque el presente es el único lugar donde podemos cambiar algo. O sea, el pasado ya está en un punto. Y es el presente donde tenemos que comprometernos. Entonces, en todo caso, a nosotros nos parece que ir a las escuelas es intervenir no solo en torno a un contenido de la historia, sino sobre todo intervenir en términos de los métodos a partir de los cuales se cuenta la historia, o ciertas preguntas como ¿para qué se cuenta la historia?, ¿con qué material se cuenta la historia? Siempre nos pareció, y eso lo hicimos en los últimos años, trabajamos mucho con las escuelas de White, que estaba bueno ir a las escuelas para ver si podíamos contar la historia de, digamos, las 3-4 cuadras alrededor de la escuela. Como si dijéramos, todo bien con hablar de la civilización grecolatina, pero ¿cómo podemos hacer para llevar la civilización grecolatina a la esquina de la escuela, ¿no? Es decir, como todo el tiempo tratar de ver cómo materializar también de algún modo y localizar esa historia universal. Es decir, tratar de lograr que la historia no se convierta en una disciplina que hay que rendir o en una serie de contenidos que hay que dictar, sino que se convierta en la experiencia vital que es. Es decir, la historia es la experiencia en la que estamos completamente atravesados y que también implica necesariamente esa dialéctica entre lo particular y lo general, que puede transformarse en la dialéctica entre el individuo y la sociedad, ¿no? Estamos en la cocina, estamos con un mantel de hule acá. Para nosotros es importante la cocina y es como un centro del Museo de la Cocina, porque para nosotros la historia también tiene que ver con un reconocimiento del cuerpo. Y a mí siempre me gusta hablar de algo que tiene que ver con las escuelas y que lo relaciona con la cocina del museo, y es que en general en nuestras escuelas, por lo menos en la escuela en la que yo estudié, la historia tiene una representación material que es la representación del prócer y la representación del busto. Y a mí siempre me llamó la atención por qué a estos
grandes hombres se los troncha, ¿no? Es decir, se les deja de esos hombres, se deja simplemente, se los corta a partir del pecho y queda la cabeza como gran cuestión. Y yo digo, bueno, ¿no? Aún en Sarmiento, que ha sido una gran cabeza argentina, no hubiera podido hacer nada sin los pies. Y digo, ¿por qué esa violencia con el cuerpo y esa consideración tan idealista de lo mental, ¿no? Es decir, porque me parece que ese tronchar el cuerpo es también establecer una distinción entre lo de arriba y lo de abajo, entre lo intangible y lo tangible. Y en ese sentido, tal vez uno podría decir que frente a ese busto, el museo lo que busca es mirar los pies. Como si dijéramos, bueno, hagamos lo contrario, a ver, por un ratito dejemos de mirar las cabezas y veamos qué nos ponemos cada uno en los pies y por qué hubo momentos en la historia donde hubo tantas botas o momentos de alpargatas. Es decir, empezar a mirar otra cosa, pero para reconocer justamente que la historia está hecha de cuerpos y no de ideas, que no es solamente ideas, que las ideas en todo caso están encarnadas en objetos concretos y en cuerpos concretos. Y por eso la cocina es importante, porque no solo porque una torta o una masita es un producto de un trabajo y de una historia también, sino porque para nosotros venir a la cocina es afirmar que el cuerpo forma parte de la comprensión de la historia. Esperando que hayan disfrutado de esta visita, los esperamos en el próximo corredor museológico para recorrer el Museo Carlos Darwin. Muchas veces circula esto de todo pasado siempre fue mejor, ¿no? No me acuerdo cómo es la frase, creo que es algo así, ¿no? Todo pasado siempre fue mejor. Nosotros decimos que no, que en realidad siempre el presente es mejor, porque el presente es el único lugar donde podemos cambiar algo. O sea, el pasado ya está en un punto. Y es el presente donde tenemos que comprometernos.